soy Abigail Carclasen y estoy aquí con Diana Sandoval y ella va a compartir con nosotros un poco sobre sus experiencias aquí en los campos menonitas de Chihuahua. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias. Para empezar, preséntate brevemente. Bueno, soy Diana Sandoval Arballo, tengo 39 años, soy maestra, no estoy casada, ni tampoco tengo hijos. Vivo en el campo 38 y medio durante la semana y en los fines de semana regreso a casa de mis padres en Cuauhtémoc. Y decimos un poco sobre tu historial familiar y profesional y tu conexión a los campos menonitas de Chihuahua. Bueno, mi historia familiar es, yo fui por primera vez a una iglesia menonita cuando tenía 17 años. Y ahí fue mi primer contacto con los menonitas. La primera persona que conocí en la iglesia es de origen menonita. Y esa fue mi primera conexión con los menonitas. Sí. ¿Y qué afiliaciones religiosas y culturales tenía tu familia? Bueno, mi papá es católico. Y pues lo ha sido siempre. Mi mamá fue creyente cristiana desde pequeña. Ella asistió a una iglesia misionera en la comunidad donde ella vivía. Entonces crecí en una familia donde las dos fes estaban presentes. Sí. ¿Y cuando era niña, cómo era tu vida diaria? Bueno, pues como cualquier niño, ¿verdad? Ir a la escuela, jugar, tener amigos. Mi familia es muy grande, mi familia de tíos, primos, y es muy unida. Siempre hacemos muchas cosas juntos, así que mi niñez fue muy feliz. Ah, qué bueno, qué bueno. En esta época, ¿qué tipos de interacciones entre mexicanos y menonitas eran normales? En mi época de niña. Sí, ajá. Yo no recuerdo haber tenido ningún contacto con los menonitas cuando fui niña, ¿no? Sí. No tenía conocimiento de ellos, ni siquiera me tocó haberlos visto. Sí. No. Sí. ¿Cómo eran las interacciones entre tú y tu familia y los menonitas? Y como dijiste que nada en tu niñez. No. Ajá. Y dinos un poco más sobre el primer encuentro con los menonitas a la edad de 17 años. Sí, ajá. Bueno, comencé a ir a la iglesia. El pastor de la iglesia era menonita y su esposa era mestiza o mexicana, ¿verdad? Sí. Y había 3 líderes en la iglesia. Una era una misionera canadiense, también de origen menonita, el pastor menonita y su esposa mestiza. Entonces fue mi primer contacto con los menonitas, pero como ellos hablaban español y habían crecido en México, no había mucha diferencia, tal vez el idioma, el color de piel, pero no eran cosas importantes, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Y esta iglesia era una iglesia menonita o de otro tipo de iglesia evangélica. No, era una iglesia menonita, Anabautista menonita. Y había sido fundada por una misión canadiense de la EMC. Era parte de la misión de esta conferencia. Ok, sí. Ajá. Tienes relaciones muy fuertes con la comunidad menonita. Dinos un poco sobre tu proceso de integración con la comunidad. Bueno, cuando yo comencé a ir a la iglesia, en un periodo, la iglesia del campo 67 en la comunidad menonita estaba pidiendo una maestra mestiza, pero con fe menonita que pudiera trabajar en la comunidad. Entonces me invitaron a ir para trabajar un año y entonces acepté. Y fue la primera vez que yo tuve un contacto directo con la comunidad menonita, específicamente con la comunidad menonita más tradicional, porque mis encuentros anteriores con los menonitas eran menonitas
más abiertos, ¿verdad? Con otra forma de vida. Y en el campo 67 la comunidad era muy tradicional. Entonces comencé como maestra ahí en ese campo. ¿Y viviste en el campo? ¿O sí, no, viví en el campo. Viví en la casa de los pastores de la iglesia y viví con ellos. Había una pareja que eran maestros y otra pareja que eran los pastores. Entonces trabajaba con estos maestros y vivía con los pastores. Pero viví en la comunidad de lunes a viernes y el fin de semana regresaba a Cuauhtémoc, a mi casa. Sí. Sí. ¿Hablas un poco de Plaudich o...? Bueno, no creo, pero entiendo. Sí, qué bueno. Sí entiendo. Pero hablar me cuesta un poco más trabajo, pero entender sí entiendo. No puedo especificar cuánto entiendo, ¿verdad? Pero sí entiendo. Normalmente, si alguno de los niños no habla español y se comunica conmigo en alemán bajo, puedo entender lo que él necesita. Sí. ¿Y cómo aprendiste en contacto sobre el tiempo? Sí, con el tiempo, escuchando, poniendo atención a lo que hablaban, tal vez un poco preguntando, pero es muy interesante la forma que aprendí sin darme cuenta. Ok, sí. Sí, de pronto empecé a entender y nunca puse mucho empeño en poder aprender, no, simplemente el trato con los niños, con la comunidad, entonces fui entendiendo. Qué bueno. Sí. ¿Qué es el idioma que usas la mayoría del tiempo en tu vida diaria? Español. Sí, sí. Español. Igual con los niños. Sí. Porque mi trabajo en la escuela es que ellos aprendan español. Sí. Entonces, español es lo que uso. Aunque a veces ellos quieren o tratan de que yo hable alemán, no. Mi trabajo en la comunidad es que ellos aprendan español. Entonces, eso es lo que siempre estoy usando. Sí. ¿Cómo reaccionaban gente menonita a tu relación con la comunidad menonita? Esa pregunta era como un poco difícil para mí. Lo que tú quieres saber es cómo reaccionaban los menonitas al que yo estuviera ahí. Sí. Eso es lo que especialmente en los primeros años. Bueno, fue difícil, sí. Para ellos era difícil vivir una mestiza en medio de la comunidad. Tal vez mi forma de vestir también era algo que era diferente y les llamaba la atención. También creo que había un poco de miedo porque tenían miedo a lo desconocido. No sabían quién era yo, ni qué era lo que les iba a enseñar, ni cómo los iba a tratar. Pero en general, buena. Muy buena, sí. A lo mejor diferente, les llamaba la atención, era algo desconocido, pero no problemático ni... Sí. ¿Eran diferentes las reacciones entre las comunidades tradicionales y las comunidades liberales? Sí, completamente diferente. La comunidad liberal fue la que me llevó a trabajar ahí, pero vivía entre la comunidad tradicional. Entonces, yo siento que también había un poco de conflicto entre las dos comunidades, ¿no? De pensar que pues no querían que yo estuviera ahí, las tradicionales, pero las liberales eran las que me tenían ahí. Tal vez creo que tampoco me di mucho cuenta de lo que se vivía, porque como no entendía el idioma, entonces tal vez no sabía mucho de lo que se hablaba y como todo era desconocido para mí, entonces como que era más mi trabajo de pensar qué hablan o cómo sobrevivo a pensar que estaba sucediendo en medio de todo. Sí. Exacto. Sí. ¿Y cómo reaccionaban la gente mestiza de tu relación cerquita con la comunidad menonita? No sé, creo que muchas veces no la entendían, no entendían cuál era mi deseo de estar ahí, tampoco no podían entender mi propósito o cuál era el deseo. Y también como igual como ellos, ¿no? O sea, creo que cuando no entiendes una cultura, no entiendes qué es lo que está
tienes muchas ideas erróneas sobre eso. Pero en general, muy buena. Sí. Había preguntas extrañas, ¿no? Sobre cosas desconocidas, pero nunca algo difícil de vivir, ¿no? Y más como curiosidad, sí, exacto. Sí, tenían muchas preguntas sobre la cultura o cosas que habían escuchado sobre los menonitas que querían que yo les dijera si era verdad o no. O cómo vives, cómo son las casas, también tienes que vestirte como ellos, ese tipo de cosas, más bien de curiosidad, no de algo negativo, ¿no? ¿Asiste Steindreich Bibelschule? ¿Qué era tu motivación para ingresarte? Bueno, estudié hace algún tiempo ya, algunos años. Estudié porque la escuela bíblica es en alemán y pues yo no, o en inglés, ¿verdad? Entonces son idiomas que yo no domino, pero estuve en algunas clases en español. ¿Y cuál fue mi motivación? Pues aprender un poco más sobre la Biblia, prepararme, apoyar las clases en español, porque no había mucha gente interesada en estudiar en español, así que sí, esa fue mi motivación realmente. Y dinos un poco sobre tus experiencias como estudiante y qué tipos de encuentros transculturales tuviste durante este tiempo. Mi experiencia fue lo mismo, ¿no? O sea, pensar, todo era diferente para mí. La forma en la que se llevaban las clases, la forma en la que, pues, los idiomas principalmente. Creo que esa fue mi experiencia, pero también aprendí mucho de la fe menonita, cómo se vive la fe menonita, porque aunque yo soy menonita, mi familia no lo era. Entonces, yo venía de una familia donde realmente la fe no se vivía en casa, porque mi papá era católico y mi mamá creyente, entonces era como, no se podía tener una fe porque no todos pensaban igual. Entonces empecé a ver cómo se vive una fe en Jesús, más en tu vida cotidiana, ¿no? Porque yo muchas veces podía vivir mi fe en la iglesia, pero como fuera de la iglesia ya era diferente. Pero en la escuela bíblica comencé a ver cómo se vive una fe diaria. Después de irte a Steindreich, diste clases de español ahí. Dinos un poco sobre tus experiencias como maestra de español. Me gustó mucho. Disfruté mucho mi tiempo como maestra. Me di cuenta que hay mucha necesidad de aprender el español como idioma para poder desenvolverte en la vida diaria, ir con el doctor, con los policías en la calle, las necesidades de la vida diaria, ¿no? Y me gustó mucho poder convivir con personas que de verdad estaban interesadas en aprender. Y lo disfruté mucho. Fue un tiempo muy especial para mí. Aprendí mucho de la comunidad en diferente forma, porque trabajo durante la mañana con niños, pero estos eran adultos, entonces ya era otra forma de vida y otras necesidades, y también me motivó mucho porque tenía que prepararme de otra forma, ¿no? Porque eran adultos con necesidades diferentes que los niños. ¿Y la mayoría de los estudiantes de dónde eran? De la comunidad, de aquí de la comunidad del Campo 38 y medio y las áreas cercanas. Pero casi todos eran tradicionales, menonitas, que la escuela bíblica ofrecía una clase en la noche cuando ellos ya terminaron sus actividades y muchos de ellos estaban interesados. También fue interesante porque muchos de ellos, sus iglesias o sus familias no estaban de acuerdo a que vinieran a la escuela bíblica, pero aún así lo hicieron por su necesidad de aprender. ¿Y en sus escuelas no aprendieron español? No, porque venían de escuelas tradicionales y solamente aprenden alemán. Entonces, por eso venían a las clases en la escuela bíblica. Y por eso la vida por ellos fuera de la comunidad es bien difícil porque no hablan español. Y algunos de ellos hablaban, pero querían perfeccionarlo, querían
algunas cosas que ellos querían aprender. Algunos estaban interesados en prepararse más porque querían ser paramédicos o cosas que necesitan más escolaridad. Sí. Entonces fue un reto, sí fue muy difícil porque cada uno tenía una necesidad, pero también fue muy satisfactorio poder hacerlo. Y los niveles tan diferentes. Sí, había quien no hablaba nada y había quien ya hablaba más. Sí. Entonces tenías que dividirlo en diferentes grupos, pero sí. Actualmente eres maestra de español en una primaria y secundaria menonita. ¿Cuándo y cómo empezaste a trabajar con la escuela? Bueno, empecé hace 20 años, 19 o 20 años. Y pues comencé, como lo dije antes, porque la iglesia necesitaba una maestra que tuviera la fe. Vine por un año y me quedé 20. Sí. Pero creo que mi mayor motivación siempre ha sido poder servir. Yo pienso que yo tengo un deseo porque Dios me use para poder servir, y vi que esa era la forma en la que Dios me usaba, a enseñar a las personas la fe principalmente. Eso es mi primer punto, y lo segundo es pues el idioma. Y también creo que una de las cosas que más me apasionan es que ellos puedan ver que la cultura mestiza es diferente a la idea que siempre han tenido en su cabeza. Eso creo que es una de las motivaciones más grandes para mí. Y también me enamoré de la cultura menonita. Para mí nunca fue difícil estar con ellos. Eso nunca fue... No puedo decir que era algo que me tenía que sacrificar, no, fue natural hacerlo. Y mi motivación es el servicio y el amor hacia los menonitas, creo. ¿Y cómo ha cambiado la escuela durante el tiempo que estabas allí? A través de los años. Sí, Bueno, cuando yo comencé, había mucho miedo hacia la comunidad de mandar a sus hijos a la escuela. Había muchos diferentes miedos, por ejemplo, qué iban a aprender, cómo iba a afectar en su vida, si iban a cambiar sus costumbres. Había diferentes miedos. Con el transcurso de los años, los padres están más interesados en la educación de sus hijos, ven como más importante el hecho de que ellos puedan aprender, y están más motivados para hacer crecer la escuela. Creo que conforme han pasado los años, ellos han perdido el miedo hacia la educación diferente a la que ellos tuvieron, y también se han motivado más para que sus hijos puedan llegar más allá, incluso que aprendan cosas diferentes, ¿no? Que puedan soñar con ser doctor, no solamente trabajar en la agricultura. Entonces yo creo que el cambio en estos años que yo he estado aquí ha sido muy grande, y los pasos han sido muy firmes en cuanto a la educación. Describe un poco las dinámicas de la escuela en el día de hoy. ¿Cómo funciona? Bueno, siempre comenzamos la escuela a las 8:30 de la mañana, y la primera parte tenemos un devocional, estudiamos algún versículo de la Biblia, y luego tenemos oración por las diferentes necesidades que los niños conocen. Si hay un vecino enfermo o alguien que... las diferentes necesidades. Y después de eso comenzamos con nuestras clases normales. Tenemos clases de geografía, de matemáticas, de historia, todo el currículum normal de una escuela oficial. ¿Y la SEP? Sí. No somos una escuela pública, ¿verdad? Pero somos una escuela privada afiliada a la SEP. Y los niños también tienen clases en alemán y en inglés. Entonces, la escuela es multigrado, así que tenemos muchos grados juntos a la vez trabajando. Puede ser, los grados se dividen en primero, segundo y tercero, son un grupo, y cuarto, quinto y sexto son otro grupo. Así que tenemos 2 grupos y tienes que estar trabajando con ellos al mismo tiempo. Entonces, esa más o menos podría ser la dinámica de la escuela. ¿Y cuántos alumnos son en total? Más o menos 40, 41 por ahí. Sí, entre
kinder, primaria y secundaria. Ah, ok, sí. Sí, sí. Y la mayoría de los estudiantes después de graduar de esta escuela, ¿y dónde van después o o qué hagan después? Ajá, normalmente hemos tenido uno o dos casos de una, por ejemplo, una de nuestras alumnas estudió enfermería después de eso y fue a Cuauhtémoc, y otra de ellas fue a Canadá para estudiar en una universidad allá. Pero los demás se quedan en la comunidad, buscan trabajos dentro de la comunidad y siguen la vida cotidiana dentro de la comunidad. Claro, muchos comienzan ya como maestros, secretarias, porque tienen un poco más de educación, así que pueden acceder a empleos que antes no podían. ¿Y algunos existen preparatorio o la mayoría con secundaria? La mayoría solamente llegan hasta secundaria. Ah, ok, sí. Sí. ¿Qué interacciones transculturales observas en la escuela? Bueno, una de las maestras que ahorita está ayudando no es la maestra titular, pero es ayudante. Ella es tarahumara, pero fue adoptada por una familia menonita. Entonces ella está trabajando en la escuela y tenemos una alumna mestiza también en la escuela. Entonces la interacción en nuestra escuela es de muchas diferentes culturas, pero no hay problema en cuanto a eso. Nunca ha sido un impedimento para convivir todos juntos. Y hay yo y hay otra maestra mestiza también en el grupo de maestros. ¿Cómo han cambiado las interacciones entre la comunidad menonita y la comunidad mestiza durante tu vida? Mucho. Cuando yo comencé a trabajar en los campos menonitas, era muy difícil ver a la comunidad menonita y la comunidad mestiza como amigos, visitarse en casas y ahora no, es totalmente diferente. Hay muchos matrimonios ya entre menonitas y mestizos, hay muchos amigos, ¿verdad?, que se visitan entre ellos. Creo que ha cambiado mucho. Sí. El nombre de este proyecto es Rebeldes, Exiliados y Mediadores. ¿Cuál de esas palabras, si hay alguna que aplica, usarás para describir tus interacciones transculturales y por qué? Esta fue la pregunta que más trabajo me costó de todas, porque creo que, no sé, yo pensé un poco, en mi experiencia podría ser un poco ser rebeldes en el hecho de que tuvieron que ser rebeldes en forma positiva para poder comenzar con la educación en contra de lo tradicional. De exiliados, no siento que eso es una palabra que para mí tiene algo que ver con los menonitas, porque los considero parte de México, no como exiliados, sino como mexicanos con una cultura diferente del mestizo. Y mediadores, esa fue la palabra que más me sonó en mi mente, porque pienso que ellos han logrado llevar su fe a las diferentes culturas y eso siempre ha ayudado a mediar entre los problemas más difíciles de la sociedad mexicana. Entonces creo que yo de las tres me quedaría más con la de mediadores. Me parece que son más pacíficos y están trayendo progreso en diferentes lugares. Entonces creo que esa sería la palabra que a mí de las tres me suena más. Y para ti, ¿cómo serán las interacciones entre la comunidad mestiza y la comunidad menonita en el futuro? Eso no lo sé, pero lo que a mí me gustaría, creo que yo soñaría con que las dos culturas pudieran entenderse y respetarse con sus diferencias y enriquecerse uno al otro. Y que las relaciones puedan ser relaciones sanas, como lo han sido hasta el día de hoy, donde podemos respetar la fe, la forma, las costumbres del otro, pero poder ser amigos y disfrutar esas cosas diferentes que tenemos, ¿no? Para mí es muy interesante ver cómo
la comunidad mestiza ya comienza a comer como los menonitas y los menonitas como los mestizos y luego se hace una mezcla de todo, ¿no? Entonces creo que mi sueño sería que no hubiera tanta diferencia y que fuéramos solamente mexicanos, sin pensar en culturas, sino solamente en todos mexicanos. Eso sería lo que a mí me gustaría. Sí. Pues muchísimas gracias por compartir. Hay una pregunta que tal vez no hemos pensado aquí, pero que venía en el cuestionario, decía en qué forma yo había vivido el racismo entre la comunidad menonita. Y racismo es una palabra muy fuerte en mi punto de vista, porque racismo casi siempre tiene que ver con odio o con un poco de violencia, ¿verdad? Pero yo no creo que yo he vivido racismo en la comunidad menonita. Más bien he vivido diferencias culturales. Eso sí es algo que yo puedo ver que formas de pensar, formas de vivir, formas de vestir, esas cosas sí, pero racismo no. Nunca ha sido una cosa que yo he tenido que sufrir aquí. Y pues la prueba es que tengo muchos años trabajando aquí, así que si hubiera sufrido de racismo, pues me hubiera ido, ¿verdad? Entonces, no. Para nada, no. Sí. Y como dijiste, durante los años, las interacciones cambiaron también. Sí. Y más bien pienso que siempre cuando tienes algo desconocido te da cierto miedo. A cualquier cultura nos va a suceder eso. Pero conforme vas conociendo la cultura te das cuenta que no es nada de lo que tú pensaste, ¿verdad? Todas esas cosas que tú imaginabas no tienen nada que ver. Y conforme vas conviviendo se van borrando. Como que ya no existen esas cosas entre ellos. Yo tengo que pensarlo en mi convivencia con los niños. Creo que muy pocas veces ellos tienen que pensar en mí como de otra cultura. Es tanto la convivencia que solo soy la maestra, ¿verdad? Entonces, hacen algunos comentarios a veces sobre el color de piel, que es algo normal, pero nunca en forma racista, sino como en ver las diferencias entre nosotros. Pero sí, eso es realmente que al estar conviviendo se van borrando todas esas diferencias. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. No, pues nada.